Dallas, Texas, 22 de noviembre de 1963. Mi nombre es Jonathan Hale. Soy un periodista de investigación que ha dedicado gran parte de mi vida al misterio que rodea el asesinato de John F. Kennedy. Este evento, que cambió el curso de la historia de los Estados Unidos y dejó cicatrices profundas en el tejido social del país, siempre me ha cautivado de una manera casi mórbida. La fascinación que sentía, sin embargo, siempre venía acompañada de una sensación de incomodidad. Algo no parecía correcto detrás de las innumerables teorías de conspiración. Un vacío que nadie parecía dispuesto a llenar, o peor aún, que nadie era capaz de identificar. Con el tiempo, me sumergí en documentos confidenciales, entrevistas con testigos olvidados por el tiempo, y busqué leer entre líneas en los informes oficiales. Cuanto más investigaba, más una verdad inquietante se presentaba ante mí, como una sombra persistente que se negaba a desaparecer. Durante mucho tiempo acepté la idea predominante. Kennedy fue víctima de una conspiración humana. Gobiernos, mafiosos, espías, todos habrían tenido razones para ensuciarse las manos de sangre. Pero algo nuevo comenzó a surgir en mis investigaciones recientes, una pieza que nunca había considerado. Era como si la conspiración fuera solo la capa superficial de algo mucho más siniestro, algo que escapaba a la comprensión humana. Todo comenzó con una carta, un detalle que hasta entonces había pasado por alto. Una correspondencia de 1964, firmada por William Greer, el chofer presidencial en ese momento. Sus palabras eran diferentes a todo lo que había leído, perturbadoras y desconectadas, pero cargadas de una extraña coherencia. El día había algo más. Lo sentí. Todos lo sentimos. Algo estaba mal, como si una presencia invisible flotara en el aire, una sombra que siempre veía, pero que desaparecía cuando intentaba enfocarme en ella. Cuando se disparó el primer tiro, supe que el mal nos había alcanzado. La descripción era vaga, pero el mensaje claro. Greer creía que lo que ocurrió no fue solo una conspiración política, sino algo más allá de la comprensión. Al principio desestimé la carta como fruto del trauma. Al fin y al cabo, ¿quién no estaría afectado después de presenciar el asesinato de un presidente? Sin embargo, a medida que otros relatos comenzaron a alinearse con lo que él describía, me vi obligado a reconsiderarlo. Otro testimonio salió a la luz, esta vez de Richard Henshaw, un guardia de seguridad que trabajaba en el Texas School Book Depository, el edificio desde donde Lee Harvey Oswald habría disparado. Décadas después del incidente, logré entrevistarlo en un hogar de ancianos. Su respiración era pesada y entrecortada, mientras se inclinaba en el sillón luchando contra la edad. «Vi algo ese día, Jonathan», su voz temblorosa reveló. «Algo que nunca le conté a nadie. En el sexto piso, temprano, antes de que todo comenzara, había una sombra, alta, vestida con un traje oscuro. Pero no era una persona, era diferente. Intenté enfocarme, pero desapareció en cuanto fijé la mirada. El olor, el aire parecía denso, con un olor a azufre, como si estuviera contaminado. No dijo más, solo me miró con ojos que reflejaban el terror de ese momento. Al principio su descripción parecía ser solo una metáfora para el miedo o el trauma, pero cuando más de una persona comienza a relatar algo similar, lo que antes era improbable pasa a ser cuestionable. ¿Qué sucedió realmente ese día en Dallas? ¿Había algo invisible presente, algo que influía en los eventos sin que nadie se diera cuenta directamente? Las evidencias comenzaron a acumularse en mis archivos, testimonios fragmentados, descripciones inquietantes de una sombra, una presencia inexplicable. Surgió un patrón, y luego una palabra apareció repetidamente, sutilmente oculta en documentos antiguos, cartas y diarios cifrados. La bestia. Esta entidad, la bestia, surgía en textos esotéricos que databan de siglos atrás. Descrita como una fuerza invisible, siempre estaba asociada a los momentos más terribles de la historia humana. Los relatos hablaban de ella como una presencia que se alimentaba del miedo y del dolor, siempre apareciendo en las sombras de grandes desastres y asesinatos políticos. Aún así, todo parecía demasiado fantástico. Pero los hechos comenzaron a alinearse. Fue al sumergirme en los registros de Lee Harvey Oswald cuando las piezas comenzaron a encajar de una manera más perturbadora.
Oswald, retratado oficialmente como un hombre solitario e inestable, exhibió comportamientos extraños en las semanas previas al asesinato. Estos detalles fueron ampliamente ignorados en los informes oficiales. En interrogatorios casi olvidados, mencionó que se sentía vigilado. Hablaba con un toque de paranoia sobre una presencia constante, siempre a su lado, pero nunca visible. Algo que lo seguía, susurrándole mientras dormía, incitándolo a creer que el destino del país estaba en sus manos. Esas palabras, que sonaban como los delirios de un hombre perturbado, comenzaron a tener sentido a la luz de lo que ya sabía. Oswald no parecía ser solo un títere de conspiradores humanos. Algo mucho más grande lo controlaba, algo que él ni siquiera podía comprender. Oswald describió momentos de terror nocturno. Se despertaba sudando frío, con la clara impresión de que no estaba solo. Las luces no revelaban nada, pero la oscuridad en los rincones de la habitación parecía vibrar con una presencia innombrable. Estos detalles fueron ignorados por el tribunal, barridos como síntomas de una mente fragmentada. Pero ahora, con todas las otras piezas que había descubierto, los delirios de Oswald parecían más reales que cualquier versión oficial. El tiempo pasó, y las evidencias sobrenaturales comenzaron a alinearse. No se trataba solo de un asesinato político. Había algo mayor en juego, algo que los testigos no podían ver directamente, pero que moldeaba los eventos a su alrededor. Una fuerza invisible, una entidad que susurraba en los momentos más críticos, y cuanto más investigaba, más testimonios perturbadores surgían. Algo estuvo presente no solo ese día, sino también en las semanas anteriores, manipulando los eventos. Cierta noche, mientras revisaba mis notas, el teléfono sonó. Era de madrugada, y el sonido agudo cortó el silencio de mi apartamento como una cuchilla. Contesté tratando de ocultar mi irritación por la hora, pero la voz al otro lado me congeló. «Deja de investigar. Estás jugando con lo que no entiendes». El aire pareció volverse pesado a mi alrededor. La voz estaba distorsionada, ronca, como si viniera de un lugar distante y maldito. No pude responder antes de que la línea se cortara. El teléfono permaneció en mi mano durante unos minutos, como si estuviera esperando que algo más sucediera. El cuarto a mi alrededor, oscuro y silencioso, parecía más opresivo. Fue entonces cuando lo sentí. Esa sensación de ser observado, como si una presencia se escondiera en las sombras del cuarto. Me giré lentamente, el corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra. Y entonces lo vi, una sombra, indistinta, en la esquina del cuarto. Era densa, no como las sombras normales proyectadas por la luz, sino algo más profundo, más antiguo. Parpadeé y desapareció, pero el peso en el aire permaneció, y el olor, un leve hedor a algo quemado, algo como azufre. En los días que siguieron a la llamada, la sensación de ser vigilado se intensificó. Por la noche, las luces de mi casa parpadeaban sin explicación, como si una fuerza invisible manipulara el ambiente. El teléfono seguía sonando a horas aleatorias, siempre con el mismo tono frío y amenazador. Trataba de ignorarlo, pero cada vez que el sonido estridente resonaba por la casa, mi cuerpo se congelaba, como si estuviera siendo advertido de algo terrible que estaba por venir. Los objetos en la casa empezaron a moverse solos. Al principio, nada llamativo. Una silla que parecía haber cambiado ligeramente de lugar. Una puerta que se cerraba sola. Pero con el paso de los días, los fenómenos se volvieron más obvios y aterradores. Las sombras en los rincones de la casa parecían latir con vida propia, y el aire se volvía pesado, difícil de respirar. El olor a azufre, que antes era sutil, ahora impregnaba el ambiente con una presencia casi física. Cada vez más me sentía cazado. Pero incluso con el miedo creciendo no podía detener la investigación. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que cualquier conspiración política. Algo que no solo involucraba el asesinato de Kennedy, sino eventos históricos anteriores, tal vez incluso el propio destino de la humanidad. En los relatos que recopilé, el nombre La Bestia aparecía con una frecuencia alarmante. Esta entidad,
presente en antiguos textos esotéricos, era descrita como un ser invisible que actuaba tras bastidores en grandes tragedias. Según estos documentos, la bestia se alimentaba del miedo y el dolor generados por eventos catastróficos, como guerras y asesinatos. El sacrificio de líderes era, en realidad, una forma de ofrenda para esta entidad, que según los textos, tenía el poder de manipular la mente de sus objetivos, guiándolos para cumplir sus designios sombríos. Lee Harvey Oswald, de acuerdo con lo que descubrí, no era un agente de su propia voluntad. Había sido manipulado por la bestia. Los testimonios olvidados de sus interrogatorios, ocultos de los registros públicos, revelaban que él sentía la presencia de algo que lo observaba. Hablaba en delirio de una voz que lo incitaba a actuar, que lo hacía creer que estaba destinado a realizar un acto que cambiaría el rumbo de la historia. Era como si una sombra lo hubiera envuelto, succionando su voluntad hasta que se convirtió en un títere, incapaz de resistir la influencia de esta entidad. Pero no eran solo Oswald o los testigos de Dallas quienes describían esta presencia. Comencé a encontrar relatos similares en otros documentos, en otros lugares y épocas. Una conexión perturbadora entre tragedias políticas y la aparición de esta sombra, siempre al acecho, siempre alimentándose del caos. Y luego, un nombre comenzó a surgir con frecuencia en mis estudios: Desmond Carver, un ocultista famoso a principios del siglo XX. Carver había teorizado que seres no humanos influían directamente en el curso de la historia, provocando tragedias para satisfacer sus propios objetivos inhumanos. Seguí las pistas hasta Nueva York, donde conseguí acceso a uno de los pocos ejemplares restantes de un manuscrito de Carver. El título era Las sombras de la historia. El libro era grueso, sus páginas amarillentas y frágiles por el tiempo. Las palabras dentro de él, sin embargo, resonaban con una extraña e inquietante familiaridad. Carver hablaba de una entidad que existía antes de la humanidad, una fuerza invisible que se alimentaba del miedo y el sufrimiento, manifestándose en los momentos más oscuros de la historia. Actuaba en las sombras, manipulando líderes e individuos, transformándolos en peones para desencadenar tragedias que saciaban su hambre. Según Carver, la bestia era una de estas entidades, una de las más antiguas, y se movía entre las líneas de la realidad, siempre lista para provocar la destrucción donde fuera invocada. Estas teorías encajaban perfectamente con los relatos que había ido acumulando. La presencia sombría que los empleados del Texas School Book Depository habían visto, el comportamiento errático de Oswald, e incluso el miedo visceral que sentía en mi propia casa, todo parecía converger en una verdad ineludible. El asesinato de Kennedy no fue una simple conspiración política, fue un sacrificio, un evento cuidadosamente orquestado para alimentar a esta entidad. En ese momento todo comenzó a tener sentido. La opresión que las personas sentían el día del asesinato, el comportamiento extraño de Oswald, las descripciones de la sombra. Todos esos elementos que antes parecían desconectados, ahora encajaban en un cuadro más grande. Y cuanto más me acercaba a esta verdad, más irreal se volvía el mundo a mi alrededor. Las cosas comenzaron a empeorar. Durante la noche, los susurros se volvieron más fuertes. Me despertaba sudando, con la sensación de que algo se movía por los rincones de la habitación, como una presencia densa que me observaba mientras intentaba dormir. Algunas noches sentía el toque frío de una brisa que no venía de ningún lado, como si algo respirara a mi alrededor. Mi apartamento, antes un refugio seguro, ahora era un campo de batalla mental, donde la bestia lentamente corrompía mi cordura. El punto de inflexión llegó cuando, una vez más, recibí una llamada en la mitad de la noche. El teléfono sonó insistentemente, como si el sonido estuviera forzando su entrada en mi espacio personal. Contesté con manos temblorosas, esperando otra amenaza velada. Esta vez, sin embargo, la voz que resonó al otro lado de la línea fue aún más perturbadora que cualquier anterior. Estás demasiado cerca. Detente ahora, o serás el próximo. El aire a mi alrededor parecía solidificarse. Cada palabra pesaba como una sentencia. Colgué rápidamente, pero el miedo ya se había incrustado en mi piel.
Sabía que aquello no era solo una amenaza vacía. Era una promesa. Esa noche, sentí por primera vez que la bestia se estaba manifestando completamente a mi alrededor. Ya no era solo una presencia vaga en las sombras o un olor a azufre que desaparecía al amanecer. Ella estaba allí, conmigo, observándome, como un depredador que estudia a su presa antes del ataque final. El aire se sentía más denso y la oscuridad en mi apartamento se volvía más espesa, como si las paredes estuvieran vivas, respirando conmigo. Sabía que la bestia estaba más cerca que nunca. En los días siguientes, los fenómenos aumentaron en intensidad. Los objetos comenzaron a moverse de manera visible. La temperatura en ciertas habitaciones descendía repentinamente, y las sombras, antes solo en las esquinas del apartamento, comenzaron a moverse libremente por el ambiente. Más de una vez, sentí que la presencia se acercaba a mí, casi como si pudiera tocarla, pero estaba decidido a no rendirme. Sabía que estaba cerca de un descubrimiento que podría cambiar la forma en que entendemos el mundo. Ya no se trataba solo del asesinato de Kennedy. La verdad sobre la bestia y las sombras detrás de los grandes eventos de la humanidad necesitaba ser revelada. Volví a Nueva Orleans, donde encontré a Samuel Tournier, uno de los últimos expertos en ocultismo de la ciudad. Había estudiado las entidades de las sombras durante toda su vida. Tournier era un hombre anciano. Sus ojos opacos y cansados denunciaban una vida dedicada a un conocimiento oscuro y prohibido. Su tienda, llena de artefactos antiguos, exhalaba una energía pesada, casi sofocante, como si cada objeto contuviera fragmentos de historias de dolor y sacrificio. «Estás jugando con fuerzas antiguas, Jonathan», dijo sin que yo tuviera que explicarle por qué estaba allí. «La bestia de la que hablas no es nueva. Ella ya estuvo aquí, en Nueva Orleans, y en muchos otros lugares, siempre al acecho, siempre alimentándose de nuestras tragedias». Mi garganta se apretó, pero no retrocedí. «¿Lo que pasó en Dallas fue un ritual?», pregunté. «¿Algo para invocarla?». Tournier rió entre dientes, un sonido ronco y casi sin alegría. «No se trata de una invocación directa. La bestia es atraída por el caos, por el miedo colectivo. Lo que sucedió en Dallas fue mucho más que una conspiración humana. Fue una ofrenda, un sacrificio hecho en su nombre. Ya lo sabes. Lo que aún no entiendes es el precio que se paga por este descubrimiento». Las palabras de Tournier resonaron en mi mente, cada sílaba reverberando con el peso de una verdad que ya no podía negar. Hablaba con una certeza casi cruel, como si ya supiera de qué estaba huyendo, como si ya hubiera visto a otros caminar por el mismo camino. Sentía el aire a nuestro alrededor volverse más pesado a cada segundo, cargado con la energía sofocante de aquel pequeño espacio abarrotado de reliquias. La tienda parecía tener vida propia. Los objetos cubiertos de polvo e historia parecían observarnos en silencio, testigos de secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. «Un sacrificio», repetí casi para mí mismo, tratando de absorber la magnitud de lo que estaba descubriendo. Entonces, todo esto, el asesinato de Kennedy, fue planeado para alimentar a esa cosa. Tournier solo me miraba con sus ojos sin vida, como si la respuesta fuera obvia. Su sonrisa era sutil, casi imperceptible, pero había una malicia sombría detrás de sus palabras. «¿Crees que los grandes eventos de la historia son solo fruto de decisiones humanas?». Movió la cabeza lentamente. «No, Jonathan. Hay mucho más en juego que eso. La bestia, o las sombras, como algunos prefieren llamarlas, se alimentan de momentos como ese. Asesinatos de líderes, tragedias colectivas. Es allí donde ganan poder. El caos es el banquete que estas entidades esperan, y la muerte de Kennedy fue solo otra ofrenda en un ciclo mucho más antiguo que cualquier gobierno o conspiración humana. Sentí una ola de frío recorrer mi columna vertebral. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, como si la humanidad, durante siglos, hubiera sido manipulada por fuerzas que no podíamos siquiera comprender. Y cuanto más escuchaba, más sentía que estaba pisando terreno peligroso.
Tournier hablaba con una tranquilidad que rozaba la desesperación. No parecía estar advirtiéndome, sino recordándome algo que ya debería haber comprendido. ¿Y Oswald?, pregunté luchando por mantener la voz firme. ¿También fue manipulado? ¿O era solo otro peón en el juego? Tournier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera sopesando cuánto podría revelarme. Oswald era vulnerable, un hombre perturbado, fácilmente influenciable. Fue elegido por su fragilidad, por el caos dentro de él. Sus palabras salían lentas, casi arrastradas, cargadas con una extraña gravedad. Pero no estaba solo, Jonathan. Fue guiado como tantos antes que él. Ya has leído los relatos, la presencia, las sombras, la sensación constante de ser vigilado. No actuó por su cuenta. Cuando apretó el gatillo solo estaba cumpliendo un papel que se le había designado mucho antes de ese día en Dallas. Mis manos temblaban ligeramente. La idea de que Oswald, el hombre que la historia condenó como el asesino solitario, hubiera sido solo un títere, controlado por una fuerza invisible, era aterradora. Sabía que había algo más detrás de la versión oficial, pero la verdad que ahora se revelaba ante mí era mucho más oscura que cualquier teoría conspirativa. ¿Y qué hay de mí?, pregunté tratando de mantener la voz estable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué siento que esa cosa me está persiguiendo? Tournier soltó un suspiro profundo, el sonido de alguien que ya había respondido a esa pregunta muchas veces antes. Porque estás llegando demasiado cerca, Jonathan. Estas entidades, la bestia, las sombras, no quieren ser descubiertas. Prosperan en lo oculto, entre líneas de la historia. Y tú, al acercarte a la verdad, comenzaste a atraer su atención. Así es como funciona. Cuanto más desentierras, más se acercan. No les gustan los testigos, especialmente las personas que pueden exponerlas. Mis pensamientos giraban en un torbellino de miedo y paranoia. Ya no era solo una cuestión de investigar el asesinato de Kennedy. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que involucraba fuerzas que estaban más allá de mi control. Y lo peor de todo, sabía que Tournier tenía razón. La bestia ya me conocía, sabía lo que estaba tratando de hacer y ahora me estaba observando de cerca, esperando un desliz. El olor a azufre, que ya se había vuelto una presencia familiar en mi vida, volvió a intensificarse. La sala donde estábamos parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si el propio aire estuviera transformándose, más pesado, más opresivo. Miré a Tournier, esperando que dijera algo que pudiera darme una salida, una oportunidad de escapar de esa espiral. ¿Qué hago ahora?, pregunté, mi voz casi un susurro. ¿Cómo puedo detener esto? Tournier negó con la cabeza lentamente, sus ojos tristes, como si ya supiera cuál sería el desenlace de mi historia. No hay manera de detenerlo, Jonathan. No se puede luchar contra algo que no puede verse, algo que se esconde en las sombras de la propia realidad. Puedes intentar sobrevivir, pero la verdad es que una vez que te marca, no hay mucho que hacer más allá de esperar lo inevitable. Mi cuerpo se tensó. El aire a mi alrededor parecía latir con una energía oscura, y el olor a azufre se hacía cada vez más fuerte. No sabía si era el miedo o la verdad finalmente revelándose, pero mi mente comenzó a cerrarse. Todo a mi alrededor parecía temblar, y las palabras de Tournier sonaban como una sentencia de muerte. La bestia ya estaba conmigo. Salí de la tienda de Tournier apresuradamente, sintiendo que el aire a mi alrededor estaba cargado de algo más denso que el simple miedo. La sensación de ser observado, vigilado, ya no era solo una intuición, era una certeza. Las sombras de las calles de Nueva Orleans parecían seguirme, como si estuvieran vivas, arrastrándose entre los callejones y las esquinas, esperando el momento adecuado para envolverme. Esa noche, en mi apartamento, me di cuenta de que todo había cambiado. La seguridad que sentía en casa, aunque mínima, había desaparecido por completo. Las sombras en las paredes parecían vibrar con una energía propia, moviéndose ligeramente cuando no las miraba directamente. Cada ruido, por pequeño que fuera, resonaba en mis oídos como si fuera una advertencia de que algo se estaba acercando.
Pero lo peor era el olor. El olor a azufre ahora impregnaba todo el apartamento, ya no como una presencia sutil, sino como una fuerza abrumadora, sofocante, que parecía infiltrarse en mis pulmones y llenar mi cuerpo con un terror que no podía controlar. Sabía que ya no estaba solo. La bestia estaba allí, a mi alrededor, esperando pacientemente para hacer su movimiento final. No dormí esa noche. Lo poco que logré cerrar los ojos estuvo lleno de pesadillas aterradoras, visiones de sombras sin forma que me envolvían, susurrando palabras en un idioma que no entendía. Me desperté sudando, el corazón acelerado, sintiendo una presencia en el cuarto que no debería estar allí. Cuando miré hacia la esquina más oscura, ahí estaba. Una sombra densa, inmóvil, observándome con una intensidad casi palpable. Parpadeé y desapareció. Pero el miedo permaneció. Sabía que estaba perdiendo el control. Mi cordura se estaba desmoronando, y la línea entre lo real y lo imaginario se volvía cada vez más difusa. Ya no sabía si lo que veía era producto de mi mente perturbada o si la bestia realmente estaba allí, cazándome, jugando conmigo como un depredador que disfruta viendo el miedo de su presa antes del golpe final. En los días siguientes, intenté concentrarme en mis investigaciones, pero era imposible escapar de la sensación de ser seguido. No importaba dónde estuviera, en mi apartamento, en las calles de Nueva Orleans o incluso en las bibliotecas que solía frecuentar, la presencia siempre estaba allí, flotando en las sombras, esperando. Fue entonces cuando recibí una última llamada. Eran las 3 de la mañana, y el teléfono sonó con el mismo tono agudo y penetrante de antes. Contesté, ya esperando lo que estaba por venir, y la misma voz ronca y distorsionada habló. «Estás marcado, Jonathan. Ya no hay vuelta atrás». La llamada de esa noche fue el punto de ruptura. Sabía que estaba marcado, que de alguna manera mi investigación había cruzado una línea que no debía ser cruzada, pero al mismo tiempo sentía que no podía detenerme. Había algo que aún necesitaba ser descubierto, una última pieza de verdad que faltaba encajar, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. En los días que siguieron, mi realidad comenzó a desintegrarse. Ya no era solo una cuestión de paranoia. Estaba perdiendo la noción de lo que era real y lo que era una ilusión. Cada sombra que veía parecía contener algo, como si el espacio a mi alrededor estuviera siendo distorsionado. El olor a azufre se había convertido en una constante en mi vida, impregnando cada rincón de mi apartamento, cada prenda que usaba, cada calle que recorría. No me dejaba olvidar que la bestia estaba cerca. Cierta tarde, mientras caminaba por las calles desiertas de Nueva Orleans, tuve la sensación de que me estaban siguiendo. Miraba hacia atrás constantemente, pero nunca veía a nadie. Sin embargo, los pasos resonaban detrás de mí, firmes, constantes, como si alguien estuviera pisando exactamente donde yo pisaba, pero siempre un segundo después. El sol estaba bajo en el horizonte, extendiendo largas sombras por los callejones y esquinas. Las calles, normalmente llenas de vida, parecían vacías, como si el propio tejido de la ciudad hubiera sido succionado a un lugar distante, dejando solo el silencio y la oscuridad. Acelerando el paso, doblé una esquina y entré en un callejón estrecho, mis ojos recorriendo el suelo irregular de adoquines. El sonido de mis pasos resonaba de forma disonante en las paredes de ladrillo de los edificios a mi alrededor. Cuando finalmente me giré, esperando ver algo, o alguien, no había nada. Solo las sombras que me rodeaban, inmóviles, pero tan densas que parecían tener una textura propia. Mis pensamientos giraban, mi mente tratando de entender lo que estaba sucediendo. Y entonces lo vi. La figura estaba allí, al final del callejón, alta e inmóvil, como una estatua envuelta en oscuridad. No era una sombra común, sino algo que parecía absorber la propia luz a su alrededor, una distorsión en el espacio que hacía imposible discernir cualquier detalle de su rostro. Pero sabía que me estaban observando. Mi cuerpo se congeló, la sangre helada en mis venas. La figura no se movía, pero el aire a mi alrededor parecía vibrar con su presencia. El olor a azufre se hizo más fuerte, casi insoportable,
quemando mis fosas nasales y haciendo que mi garganta ardiera. Era como si la propia realidad se estuviera desmoronando alrededor de esa cosa. Sin pensarlo, corrí. Mis pies golpeaban con fuerza el suelo, mi corazón disparado, mientras intentaba escapar de algo que sabía en el fondo que no podía evitar. Las calles de Nueva Orleans se convirtieron en un laberinto de sombras. Cada esquina parecía llevar a más y más oscuridad, como si la ciudad se estuviera cerrando a mi alrededor. Pero corrí, sin mirar atrás, el miedo impulsándome. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, jadeando y sudado, cerré la puerta con fuerza, asegurando todas las cerraduras y colocando la cadena. Me dejé caer contra la pared, tratando de recuperar el aliento, mientras el silencio llenaba el espacio a mi alrededor. El olor a azufre aún estaba allí, pero ahora más débil, casi como un recuerdo persistente. Sin embargo, mi mente no se detenía. Sabía que la bestia estaba acercándose, que estaba jugando conmigo, divirtiéndose con mi desesperación. Me permitía escapar, pero solo para prolongar el juego. Esa noche, mientras me sentaba en el suelo de la sala, rodeado de documentos y notas, la extenuación finalmente comenzó a dominarme. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Las piezas del rompecabezas estaban casi todas en su lugar. La bestia, la entidad que había estado detrás de tantos momentos de tragedia en la historia, ahora me cazaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué me había elegido? ¿Qué había descubierto que justificara su atención? Sabía que no podría enfrentar a esta entidad directamente, pero algo dentro de mí aún creía que, si pudiera comprender completamente lo que estaba en juego, tal vez habría una forma de salir de esto. Volví a los documentos que había recolectado a lo largo de los años. Entre ellos, encontré otra mención al ocultista Desmond Carver, quien había hablado sobre las entidades de las sombras como manipuladores silenciosos de la historia. Un pasaje específico me llamó la atención. Cuando se derrama la sangre de reyes o líderes eminentes, las sombras no solo observan, se fortalecen, amplifican el miedo colectivo, manipulan a las masas y garantizan que el caos reine. Su poder crece entre líneas, en momentos de histeria y tragedia. No actúan directamente, pero sus manos invisibles siempre conducen los eventos a su trágico desenlace. Estas palabras resonaban con todo lo que había descubierto hasta entonces. No era solo el asesinato de Kennedy. Otros grandes eventos históricos, la caída de imperios, revoluciones, guerras, todos llevaban la marca de estas entidades. Y ahora, yo estaba siendo arrastrado a este juego oscuro. Las sombras, la bestia, no solo estaban presentes en momentos de gran tragedia, las orquestaban, moldeando el destino de los hombres para satisfacer su hambre insaciable de dolor y caos. Mi cabeza latía con la comprensión de lo que estaba en juego. Había llegado demasiado lejos, tocado algo que nunca debería haber sido desenterrado. Pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. Sabía que cuanto más intentara luchar, más se acercaría. Cada día las manifestaciones se volvieron más agresivas. No eran solo sombras en el borde de mi visión o el olor a azufre que impregnaba el aire. Los objetos se movían por la casa. Los libros caían de las estanterías, las luces parpadeaban incontrolablemente y una sensación constante de opresión hacía difícil incluso respirar. Era como si las paredes estuvieran vivas, cerrándose lentamente sobre mí. La bestia estaba jugando conmigo, aumentando el cerco a cada segundo, y entonces llegó el momento más aterrador. En una noche de diciembre, mientras revisaba los últimos documentos, una sombra se movió en la pared junto a la chimenea. Era lenta, pero densa, como una nube de humo que tomaba forma. El aire a mi alrededor se volvió gélido, y el olor a azufre se intensificó hasta el punto de ser nauseabundo. Mi piel se erizó, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra comenzó a acercarse a mí. Mi cuerpo se paralizó. Por más que intentaba moverme, el miedo me dominaba por completo. La sombra flotaba sobre mí,
una presencia abrumadora que parecía distorsionar la propia realidad a su alrededor. No había rostro, no había ojos, pero sabía que estaba siendo observado. Algo mucho más allá de la comprensión humana me estaba mirando, una fuerza que no pertenecía a nuestro mundo. Finalmente, cuando pensé que sería devorado por esa oscuridad, la sombra se disipó lentamente, dejando solo el insoportable olor a azufre. El aire seguía pesado, pero pude respirar de nuevo. Sabía que eso era una advertencia. La bestia ya no solo me estaba vigilando, se estaba preparando para el ataque final. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Ya no había forma de escapar. Estaba atrapado, rodeado por fuerzas que no podía comprender completamente, pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Y con cada día que pasaba, la presencia se intensificaba. Sabía que el fin estaba cerca, que no me quedaba mucho tiempo, pero aún así no podía detenerme. Necesitaba entender. Había algo que aún no había desentrañado. Una verdad final que de alguna manera me daría las respuestas que tanto buscaba. Volví a Dealey Plaza, el lugar donde todo comenzó. Estaba vacío ese día. El frío cortante del invierno alejaba a los turistas y curiosos. Caminé lentamente por el lugar, absorbiendo el peso de la historia que allí había sido escrita. El viento soplaba helado, y las sombras de los árboles y edificios alrededor se extendían por el suelo como recuerdos del pasado. Fue entonces cuando la vi. La figura sombría, parada exactamente en el punto donde Kennedy había sido alcanzado. Estaba allí, inmóvil, como una estatua, esperándome. El olor a azufre llenó el aire de nuevo, y el viento pareció cesar, como si el tiempo a mi alrededor se hubiera detenido. Sabía lo que estaba a punto de suceder. La figura sombría permanecía inmóvil en el lugar exacto donde la bala mortal había alcanzado a Kennedy. La observaba desde lejos, pero la sensación era que también me veía, esperándome. El aire a mi alrededor estaba denso, casi palpable, como si cada molécula llevara una amenaza invisible. El olor a azufre llenaba mis pulmones, ahora familiar y tan sofocante como el miedo que me dominaba. Caminé lentamente hacia la figura, cada paso pesado, como si el suelo se cerrara bajo mis pies. La Plaza Dealey, un lugar normalmente vibrante con turistas y transeúntes, ahora parecía un escenario de pesadilla, donde el tiempo se había detenido para presenciar mi enfrentamiento final con lo que me perseguía. No había sonido más allá del viento cortante. La ciudad a mi alrededor había desaparecido de mi percepción. Solo existíamos yo y esa presencia, esa figura que parecía distorsionar el espacio a su alrededor, absorbiendo la luz y la vida de todo lo que tocaba. Cuando me acerqué, mi cuerpo se tensó. La figura no tenía rasgos visibles, solo una masa densa de oscuridad, sin rostro, sin cuerpo, pero terriblemente real. Parecía más grande, más opresiva, y cada segundo que me acercaba, el aire se volvía más espeso, dificultando mi respiración. El olor ácido de azufre era tan fuerte que mi estómago se revolvía. Sabía que ya no había más a dónde huir. La bestia estaba allí para tomarme. La realidad a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las sombras alrededor de la plaza parecían alargarse, retorciéndose como si estuvieran vivas, serpenteando hacia mí. Mi corazón latía con fuerza. El miedo se convertía en una presencia física en mi pecho, una presión insoportable. Sentí una ola de pánico puro. No era solo la proximidad de la entidad lo que me aterrorizaba, sino la certeza de que me estaba llevando a un lugar del que no regresaría. Sin embargo, algo me obligó a continuar. Tal vez fuera la necesidad de respuestas, de entender completamente lo que estaba enfrentando, o tal vez fuera solo la desesperación de un hombre que sabía que no tenía más opción. Cuando finalmente me detuve a pocos metros de la figura, el aire a mi alrededor se volvió helado. La presencia de la bestia era abrumadora. No podía ver sus ojos, pero sentía que me miraba con una intensidad que iba más allá de la visión física. Era como si estuviera sondeando mi alma, encontrando cada fragmento de miedo y alimentándose de él. Un silencio mortal cayó sobre el lugar.
El viento dejó de soplar, el sonido de las calles alrededor desapareció, y entonces la bestia se movió, no como algo vivo, sino como una sombra fluida, una masa que parecía deslizarse por el espacio, doblando la luz a su alrededor. Se acercó lentamente, sin prisa, y sentí que cada segundo que pasaba era una invitación a la destrucción. Sabía que en ese momento mi destino estaba sellado. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, una lógica que pudiera salvarme. Pero no había lógica. La bestia no era una entidad que siguiera las reglas del mundo humano. Ella existía más allá de la comprensión, una presencia primordial que se alimentaba del caos y el dolor. Y yo me había convertido en su presa. Cuando la figura finalmente llegó a pocos centímetros de mí, el olor a azufre era tan fuerte que mi cuerpo reaccionó involuntariamente, doblándose en un espasmo de náusea. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. La sombra comenzó a envolverme, y una ola de frío profundo se apoderó de mí, penetrando hasta mis huesos. Era un frío que no venía de afuera, sino de adentro, como si mi propia esencia estuviera siendo drenada. Entonces, la voz vino desde dentro de la oscuridad, baja, distorsionada, pero perfectamente comprensible. «Has llegado demasiado lejos, Jonathan». Temblé. La voz era la misma que había escuchado en las llamadas, en las noches solitarias en mi apartamento, solo que ahora no venía de un teléfono, sino directamente de la presencia frente a mí. Era como si la propia realidad a mi alrededor se estuviera desmoronando, y las palabras de la bestia fueran la sentencia final. «Estás marcado». Como los demás, mis manos temblaban incontrolablemente. El aire a mi alrededor parecía vibrar con la fuerza de esa entidad. Sentí el peso de todas las decisiones que me habían llevado hasta allí. Cada paso dado hacia la verdad ahora parecía un error fatal. Sabía en ese momento que ya no importaba lo que supiera o cuánto había investigado. La bestia no era algo contra lo que pudiera luchar. Era la personificación del caos, alimentada por el miedo, por la tragedia, y yo, sin saberlo, me había ofrecido como su próximo sacrificio. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo inevitable aplastarme. Sabía que estaba a punto de ser consumido, como tantos otros antes que yo, como Kennedy, como Oswald, como todos los peones que habían sido manipulados por la bestia a lo largo de la historia. Cuando abrí los ojos de nuevo, la figura se había acercado aún más. Sentía su presencia envolviéndome, como si las sombras estuvieran invadiendo mi propio cuerpo. Ya no había a dónde correr, ya no había nada que hacer. Solo quedaba el sacrificio final, y entonces todo se oscureció. Las noticias al día siguiente hablaron de un periodista encontrado muerto en Dealey Plaza, a pocos metros del lugar donde John F. Kennedy fue asesinado. No había signos de violencia, ninguna herida visible. Algunos testigos dijeron que parecía estar en estado de pánico antes de caer al suelo, como si estuviera huyendo de algo que no podía verse. La causa de la muerte fue registrada como un ataque cardíaco. Un colapso repentino, sin explicación clara. Pero para aquellos que conocían la historia, aquellos que sabían de las investigaciones que había llevado a cabo, la verdad era mucho más oscura. Jonathan Hale se había acercado demasiado a un secreto que nunca debería haber sido revelado. Había tocado las sombras que moldearon el curso de la historia, y por eso pagó el precio. La bestia, silenciosa e invisible, continuaba su reinado entre las líneas de la realidad, aguardando pacientemente el próximo sacrificio. Su hambre nunca cesaría, y así el ciclo se repetiría.